Muy bien, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Hoy es 14 de octubre del 2024 y vamos a comenzar otra vez, que ya hicimos una especie de introducción, con la clase de lengua española 1 de la- del año académico 2024-25, como yo lo llamo, aunque formalmente tiene unos números menores que eso, ya no recuerdo. Qué formalidad. Y hoy toca hablar de la progresión temática o progresión textual, también se le llama así. Eh, ya habíamos comenzado a conversar sobre eso, pero como faltaban muy pocos minutos para que se cortara la primera llamada, entonces decidí, eh, bueno, esperar que se terminara la primera y volver a empezar con, digamos, un resumen de eh, esa introducción. Esto de la palabra resumen me recuerda, por cierto, la evaluación que todavía estamos haciendo, es decir, todavía estamos dentro del plazo para entregarla. Eh, Especialmente esta vez, no me gusta llamarla examen, porque ustedes saben que un examen es unos 90 o 100 minutos en clase. Y este tipo de evaluación en que los estudiantes se llevan la evaluación para su casa o les llega en su casa al correo, no se parece mucho a eso. Bueno, que en realidad voy a detener la grabación porque mm, quería que uno de los primeros puntos, y veo aquí que lo tengo anotado y me lo salté, quería que hoy uno de los primeros puntos que tratáramos fuera eso. Vamos a detener la grabación y volvemos dentro de unos minutos. Vamos a comenzar otra vez entonces. Yo les decía hace rato que de los criterios de textualidad que hemos estudiado. Ahora tengo la sensación de que alguien se quedó por ahí con la mano levantada, pero no estoy seguro. Eh, los criterios de textualidad que hemos estudiado para estudiar las reglas de progresión temática o textual, de las más importantes de ellas, son importantes varias, pero la más importante quizás sea la informatividad, porque recordarán ustedes que en ese criterio de textualidad, la informatividad, uno tiene el compromiso con el lector de irle dando información a medida que el texto se desarrolla. Lógicamente. El lector está ahí, está leyendo nuestro texto o está escuchando nuestro texto porque necesita información, o esa es una de las cosas que necesita. Uno no puede escribir un texto para decir y decir y decir, repetir y repetir y repetir lo que el lector ya sabe, ¿no? O lo que yo sé, que es lo único que sé, entonces lo digo 7 veces y ya tengo un texto. Eso no tiene sentido. Uno tiene que partir de algo que el lector probablemente sepa, porque tampoco sabemos qué sabe y qué no sabe el lector, algo que compartimos, que tenemos en común, y a partir de ahí uno da información nueva o información que uno considera nueva, que el lector probablemente no tenga. Eh, y bueno, y después de que dice un dato nuevo, lo explicará y después dirá más datos nuevos y lo explicará, etc. Debido a eso, aparece lo que se llaman las reglas de progresión temática, porque todo párrafo tiene referentes que están en la realidad y a los que uno tiene que hacer referencia, los referentes, por supuesto, tiene que hacer referencia, jaja. Uno tiene que hablar de ellos, explicarlos y después a, volver a comenzar un dato nuevo. Entonces, y a veces estas referencias tienen referencias nuevas, ¿no? Es como cuando uno dice 1.1, no, 1.1 y después dice 1.1.1, ¿no? No habla de las piedras y bueno, las piedras tienen el referente, por ejemplo, de las montañas. Y de las montañas tienen el referente de los volcanes, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo medio loco, pero más o menos así es. Una cosa que uno mencione se le puede relacionar con alguna otra. Debido a eso,
tiene que haber unas especies de normas para hacer un recorrido razonable lo que uno escribe, porque si no es puro desorden. Es simplemente que menciono las montañas aquí, después menciono el volcán, y volcán, montañas, piedras, ¿no? Terreno plano, lluvia, río, montaña, terreno plano, volcán, lava, terremoto. No, eso es un desorden. Eso no lo podemos hacer así. Tiene que haber unas reglas de progresión, ¿no? ¿Cómo va a progresar? ¿Cómo va a crecer la información que uno va incorporando en en el texto? Y una de las principales reglas que hay es eh, la de la de rema y tema. Yo me imagino que los que habrán visto el video se habrán quedado con esas palabritas raras. Bueno, tema no es una palabra rara, pero aquí no lo están utilizando exactamente como lo utilizamos siempre, ¿no? Como cuando uno dice cada tema con su loco, ¿no? Ese conocidísimo refrán, cada tema con su loco. Lo han usado, ¿no? Han oído a sus abuelas decir cada tema con su loco. No tiene chiste si no me dicen nada. Sí, pero es al revés, sorry, profe, que tengo gripe. Cada loco con su tema, como yo lo he Ah, sí, escuchado. lo has escuchado al revés. Sí, ¿Qué dices tú, Zambrano? Yo también lo he escuchado como dice Durán. Muy bien. Sí, es que es yo también he así, lo escuchado hice a eso, profesor. propósito. Cada tema con su loco. Solo que algunas veces he escuchado decir cada tema con su loco, cada loco con su tema. Perdón, pues, ahora se me quedó al revés. Cada loco con su tema y cada tema con su loco. Muy bien. Eso que dicen es correcto. En el caso del tema y rema, bueno, sí, tema sí significa más o menos lo mismo, pero aquí lo tenemos como un concepto lingüístico, digamos, ¿no? Eh, el tema de un párrafo, de una oración, de un texto, es lo que siempre conocemos como tema, solo que es un punto, para ser más específico, un punto del cual se habla en un texto y que deriva en otro punto, ¿no? O incluso se menciona, ¿no? Y luego, cuando uno empieza una nueva oración o un nuevo párrafo, entonces eso que antes fue un tema derivado del primer tema, que ahí se llamaba rema, entonces ese tema, ese rema se convertirá en el tema principal en el siguiente párrafo, en la siguiente oración, e incluso en el siguiente texto, ¿no? Eh, o mejor dicho, esto lo tenía que decir después de haber dicho lo que voy a decir ahora. El tema es una información ya sabida, compartida entre el lector y el autor. Es una idea que se supone que todo el mundo sabe, o que en una especialidad ya damos por sentado que los lectores del texto van a conocer, y el rema es una información nueva que le agregamos a eso, ¿no? Digamos, por ejemplo, eh, la lluvia que vemos caer a menudo sobre nuestra ciudad, sobre los campos, sobre cualquier lugar donde llueva, esa, ese fenómeno de la lluvia está compuesto por agua. Eso ya lo sabemos, ¿no? Ese es un tema conocido. Pero entonces, usted que ya sabe cómo es la lluvia, yo le voy a agregar rema a esa información, le voy a agregar nueva información. La lluvia, esta es la nueva información, en un ejemplo que estoy improvisando, ¿eh? No es que la cosa es siempre así. Am, ese fenómeno de la lluvia que observamos siempre proviene del hecho de que el agua que hay en la Tierra suele evaporarse todo el tiempo por causa del calor que emite el Sol y que llega a nosotros durante el día, en la noche no. Entonces, habrá ya con esta información nueva lectores que digan, ah, caramba, no me había dado cuenta yo de que la lluvia se formaba gracias a la evaporación. Cuando es de día y hace calor, el agua se evapora, ¿no? ¿Se va para dónde se va? Cómo se evapora? Ahí viene otro rema, una información nueva. El agua se evapora
cuando llega a los 100 grados, ¿no? Y durante las horas centrales del día, es decir, como al mediodía, un poquito antes y bastante después, el calor del sol es suficiente como para evaporar gran cantidad del agua que hay en la Tierra y se forman las nubes. Ah, las nubes, dirá algún lector desprevenido. Eso es nuevo para mí. Observarán que el texto, que el ejemplo es simplísimo, como para niños de preescolar. Pero a partir del concepto de lluvia que ya conocíamos, miren cómo estamos dando información nueva, ¿no? Y lo podemos llamar rema. Después, en una oración siguiente, un párrafo siguiente, otro texto, esos remas, esas informaciones nuevas, pueden convertirse en la información que en realidad es ya sabida y vamos a agregar nueva información a partir de ahí, eso será el rema, ¿no? Díganme si esto no ha quedado claro. Esto que estoy diciendo en realidad ya estaba en el video, solo que yo creo que con menos palabras. Después de esto, tenemos que pensar que existen diferentes tipos de progresión temática. Hay básicamente tres, ¿no? El tema, la progresión que se basa en un tema constante, es decir, el texto siempre está tratando del mismo tema y la información nueva que da, bueno, se va sumando. Pero cada vez que cambiamos de oración, cada vez que cambiamos de párrafo, hasta el final, siempre estamos hablando del mismo